Repsol les ofrece... Muy buenas noches. Otra jornada invernal, esta a la que todavía le restan 3 horas y en la que se han llegado a producir algunas nevadas no solamente en las montañas del norte, sino también en puntos llanos, concretamente en la meseta castellano-leonesa. Las temperaturas diurnas, como decíamos... Hola, buenas noches. Estados Unidos ha aconsejado a todos los norteamericanos, incluidos los periodistas, que abandonen Irak inmediatamente. La guerra, según ha dicho el portavoz de la Casa Blanca, Marlene Fitzwater, puede estallar en cualquier momento. La misma recomendación ha hecho la oficina. En total son ahora mismo todos los indicios que estamos a torno hacia la locura bélica. La actividad de los satélites espías y parecen apuntar hacia lo inevitable. Papa Bush y a Saddam Hussein mundial, a la solución bélica, parecen importar en estos momentos. Amparadas en la oscuridad de la luna nueva, las fuerzas multinacionales se preparan para liberar Kuwait. Así están las cosas 15 horas después de que finalizara el ultimátum, un día que todos hemos vivido pegados a los aparatos de radio y de televisión. Enseguida les contamos el resumen de este 16 de enero. Antes, como siempre, nuestros titulares. Las acciones judiciales por presunto fraude en el PER se extienden a pueblos de Málaga, Córdoba y Almería. Los socialistas andaluces concluirán todos los congresos provinciales antes de nominar sus candidatos a las municipales. Los nacionalistas vascos gobernarán la comunidad solos. Los socialistas rechazan sentarse en el Ejecutivo. La crisis del Golfo libra a Gorbachov de la crítica por la actuación del ejército soviético en las repúblicas bálticas. Han pasado ya 15 horas desde que terminó el plazo fijado por el Consejo de Seguridad de la ONU para que Irak abandonase Kuwait. Todavía no ha estallado la guerra, pero todos se preparan para combatir. La impresión general es que el ataque de las fuerzas multinacionales desplegadas en el Golfo puede producirse en cualquier momento. Pasada ya la hora límite del ultimátum, todos parecen resignarse al enfrentamiento bélico. Incluso el presidente Mitterrand, que intentó una oferta de paz hasta el último minuto, ha reconocido hoy que el recurso a la Fuerza Armada ya es legítimo y la Asamblea Nacional Francesa le ha respaldado. En el Parlamento italiano se debate duramente la participación en el combate. El gobierno británico anuncia que podría reconsiderarse el uso de armas nucleares si se comprueba que Irak posee potencial atómico. Desde la Casa Blanca se dice que la guerra puede empezar en cualquier momento. Siria se prepara para recibir 200.000 refugiados procedentes de Irak y ha llamado a 400.000 reservistas, casi tantos como soldados en activo. Solo el canciller alemán Helmut Kohl insiste todavía en que hay que aprovechar cualquier oportunidad para evitar la guerra, y la Unión Soviética mantiene abierta la comunicación con Irak por si detecta algún mínimo gesto de esperanza. Pero lo más concreto que se sabe hasta ahora es que en la Casa Blanca se estudia el momento más oportuno para atacar. En Bagdad, mientras tanto, los mensajes de las autoridades iraquíes a la población siguen siendo claramente incendiarios, llamando a la guerra santa, aún si cabe con mayor contundencia que hace 24 horas. Soleimaniya or Nainawa, we also mean Kuwait. If America invade Iraq, we also will bomb Israel. Así de rotundo se mostraba el ministro de Información iraquí, Latif Nassif al-Yassin, en lo que ya viene siendo la tónica general del gobierno de Bagdad desde que comenzó la crisis. El régimen iraquí parece no tomar muy en serio la amenaza que la fuerza multinacional supone para su integridad territorial. Un día después de cumplirse el ultimátum de Naciones Unidas, el ejército iraquí continúa bien atrincherado en Kuwait. Esta noche, la televisión iraquí ofreció imágenes de Saddam Hussein visitando las tropas. Esta seguridad oficial contrasta con el miedo de la población.
En Bagdad, la actividad era hoy menor que otros días, aunque en las escuelas y universidades los estudiantes acudieron a clase con normalidad. Los controles policiales eran también más evidentes en las calles de la capital. Algunos establecimientos hoteleros de Bagdad recomendaban tomar medidas extras de seguridad, como cerrar las cortinas de las ventanas. Acostumbrados a la adversidad, los iraquíes esperan con fatalismo una nueva guerra. El día 16 llega a su fin aquí en Bagdad sin novedad. Como algunos pensaban, la fecha del 15 de enero no era más que eso, una fecha a partir de la cual la opción de la guerra toma clara ventaja sobre la de la paz. Mañana, todos aquí en Bagdad estaremos un poco más pendientes del cielo por ver lo que cae. A pesar de la tensión, las primeras horas posteriores al ultimátum se han vivido en Arabia Saudí con normalidad, incluso en las ciudades cercanas a la frontera kuwaití. Este es el supermercado más grande de Al-Jobar, una ciudad de unos 200.000 habitantes a unos 300 kilómetros de la frontera con Kuwait. A pesar de estar a tiro de los misiles iraquíes, este era el aspecto que ofrecía hoy, pocas horas después de que expirase el ultimátum fijado por la ONU para que Irak abandone Kuwait. Poca gente, casi nadie con la máscara antigas y extranjeros comprando cantidades importantes de alimentos, agua, depósitos para almacenarla, pilas y latas de comida. A pesar de la tranquilidad aparente, algunos trabajadores de otros países reconocían haber pasado una mala noche. We cannot sleep at night just because of the situation. Otros que casualmente trabajaban en el sector sanitario decían que los hospitales están ya preparados para la guerra. Yes, we've got many plans, both for conventional casualties and for chemical casualties. Por otra parte, continúa la preparación de los efectivos aliados destacados en la zona del Golfo Pérsico. Es el caso de estos helicópteros Cobra que se han municionado en las últimas horas. Paralelamente, cada vez llegan más informaciones a la Arabia Saudita que hablan de un ataque aliado para esta misma noche. Pero otras fuentes apuntan en la posibilidad que la ofensiva se haga más adelante. En una rueda de prensa hecha esta tarde en Riad por un portavoz del mando norteamericano en la zona, se han desmentido dos cosas. La primera, una retirada por parte de Irak de Kuwait, ya que los aviones espías norteamericanos en la zona no han detectado ningún movimiento de retirada, sino, al contrario, un movimiento de fortificación. Y la segunda, a pesar de que el Pentágono lo ha confirmado, el traslado de aviones B-52 desde la isla de Diego García hasta la zona del Golfo Pérsico. Vamos a ver ahora cómo están las condiciones meteorológicas en el área del conflicto. En este primer día después del ultimátum apenas ha brillado el sol en la zona del Golfo. El tiempo ha estado revuelto y parece que va a seguir así durante las próximas horas. En la imagen del satélite Meteosat recibida a las 8 de la tarde, y la tienen en sus pantallas, 8 de la tarde hora española, los cielos de toda la zona aparecían parcialmente cubiertos. Aunque dadas las condiciones meteorológicas para las que está diseñado el dispositivo militar, ni tan siquiera la ausencia de luz afectaría al desarrollo de un eventual ataque. Un eventual ataque que, según indican todos los indicios, puede ser inminente. Vamos a centrarnos, vamos a ver ahora cómo sería ese ataque y de dónde partirían los aviones y los tanques de la gran máquina militar puesta en marcha por los norteamericanos. Sería de noche, a pesar de que George Bush ha dicho que prefiere un ataque diurno. Los protagonistas de esta primera embestida, los F-117 invisibles a los radares enemigos, atacarían los centros de mando y las bases de misiles iraquíes. Detrás de ellos, las tropas norteamericanas lanzarían oleadas de aviones, muchos de ellos desde los 6 portaaviones que hay en la zona, para destruir las bases aéreas y aislar las comunicaciones. Estos ataques serían muy selectivos y no pretenderían atacar a las ciudades como Bagdad o Basora. Los aviones Hawas controlarían el ataque. Su misión, saturar y confundir las comunicaciones enemigas e impedir que sean detectados sus propios aviones. A menos que Saddam se rinda, los mandos de las fuerzas multinacionales tienen prevista una segunda fase en la que utilizarían cientos de helicópteros de combate, bombardeo naval y fuego continuo de cañones y lanzamisiles. De esta forma, las unidades motorizadas intentarían más fácilmente una maniobra de aproximación a su objetivo, Kuwait. Los tractores oruga y los tanques se emplearían para limpiar los campos de minas. Los puentes móviles salvarían las trincheras que los iraquíes han excavado a lo largo de la frontera. A pesar del protagonismo de la aviación, el ataque se completaría con una ocupación formal de Kuwait por los soldados de tierra. Estas son las especulaciones sobre la posible guerra. Ojalá no se cumplan, porque de cumplirse, será el enfrentamiento más grande que jamás se haya llevado a cabo.
En pocas horas se lanzarán miles de toneladas de proyectiles y la tecnología electrónica bélica se empleará a una escala no probada hasta ahora. Hay otros datos en caso de conflicto bélico. Según la Asociación de Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear, si se produce esa guerra, no nuclear, pero vamos, la guerra en el Golfo Pérsico, las previsiones son de 10.000 muertos y 45.000 heridos entre los soldados norteamericanos. Las fuerzas multinacionales tienen ya dispuestos sus operativos sanitarios. Estados Unidos tiene movilizados ya unos 40.000 reservistas sanitarios. Barcos hospitales como este se encuentran en el Golfo Pérsico dispuestos a atender las operaciones más urgentes en caso de guerra. Hospitales de campaña y dispositivos de transporte aéreo para trasladar a los heridos a los diferentes hospitales de Europa forman parte del operativo sanitario diseñado por las fuerzas multinacionales. Así, por ejemplo, este hospital militar de emergencia situado en Inglaterra está ya preparado para cualquier eventualidad si se abre el fuego. Con una ocupación de 500 camas, este centro fue construido por las fuerzas americanas como parte del plan de defensa contra la Unión Soviética. Pero ahora la política y los enemigos potenciales han cambiado y este centro atenderá también los problemas emocionales que se les presenten a los jóvenes soldados americanos o ingleses. En España, los 35 hospitales militares tienen ya preparadas 1.500 camas para atender a los posibles heridos. Si los sucesos desbordan la capacidad dispuesta en los centros militares, el Gobierno pondría en marcha el plan de emergencia previsto para situaciones de catástrofe civil. Además, el Ministerio de Defensa tiene 3 equipos médicos preparados para realizar labores de evacuación de heridos a bordo de un Hércules. En Sevilla, el Escalón Médico Avanzado de Tierra, única unidad de intervención sanitaria inmediata del Ejército, que ya prestó sus servicios tras el terremoto de Irán el pasado verano, se encuentra en estado de alerta, lista para una posible intervención. Israel, país directamente amenazado por Irak, continúa en estado de máxima alerta. Las autoridades dicen que no es seguro abandonar Tel Aviv y la población está preparada para un posible ataque. Hoy es el día después del ultimátum de Naciones Unidas a Irak, pero en realidad el clima en Israel es de día antes. Ya nadie duda aquí de que la guerra estallará de un momento a otro. Hoy ya es habitual el salir a la calle con el paquete que contiene la máscara antigás y se hacen los últimos preparativos para proteger las viviendas contra un ataque químico. Un ataque que, según han declarado repetidamente los dirigentes israelíes, provocaría una inmediata respuesta. La política de Israel está clara. No buscamos la guerra. No estamos buscando ninguna manera de intervenir en la guerra. No pretendemos atacar a nadie, pero lo seguro es que si nos atacan, reaccionaremos. Apoyamos la posición norteamericana. Las baterías de misiles antiaéreos desplegadas en el desierto del Valle del Jordán vigilan el horizonte. Sería a través de este paisaje desolado que recuerda las imágenes bíblicas por donde podría llegar un ataque iraquí a Israel. El ejército está en estado de máxima alerta y las baterías de misiles antiaéreos apuntan en dirección a Jordania, desde una base militar israelí en el Valle del Jordán, Teresaranguren. En Jordania también hay miedo. El rey Hussein advertía anoche a su pueblo, con gesto abatido y desesperanzado, que la crisis del Golfo estaba a punto de convertirse en una catástrofe. Y a pesar de que la población jordana intenta mantener la normalidad, todo indica que la guerra está a punto de comenzar. El mundo occidental ha vivido hoy la jornada más tensa de la historia, pero en los países árabes ni siquiera se han acaparado alimentos y la vida transcurrió con normalidad. Todos los ejércitos de Oriente Medio están en máxima alerta, pero la población árabe no ha tomado medidas de protección y se ha limitado a seguir las noticias por la televisión y la radio y por el muy común sistema del rumor. Además del despliegue de las tropas en la frontera entre Kuwait y Arabia Saudí, jordanos y sirios han tomado posiciones en previsión de un ataque de Israel, mientras que Irak ha cerrado la frontera con Turquía, donde se han concentrado 48 bombarderos norteamericanos. Este joven salió hace 2 semanas de Kuwait, donde ha dejado a su familia, y asegura que Saddam ha podido provocar en la invasión del Emirato 10.000 muertos. Para él, la guerra es necesaria y lo afirma rotundamente para acabar con Saddam Hussein, pero la mayoría está con el nuevo líder del mundo árabe, el único que ha hecho frente, dicen, a los imperialistas norteamericanos. El fantasma de la guerra ha recorrido hoy todo Oriente Medio. Todos los ejércitos de estos países de la península arábiga están en tensión, están en máxima alerta y los pesimistas creen que el ejército de Estados Unidos atacará Kuwait de noche. La noche probablemente del jueves al viernes, porque como saben, según el Corán, el viernes es el día de la oración y el día de descanso, la fiesta
musulmana. Pero hasta ahora la normalidad en Amman es absoluta. En España, el minigabinete de crisis, compuesto por Felipe González, los ministros de Exteriores y Defensa y la portavoz del Gobierno, han preparado la reunión que mantendrán mañana en París los países miembros de la Unión Europea Occidental. En este encuentro, el Gobierno español reiterará su apoyo a las resoluciones de la ONU y su decisión de actuar conjuntamente con el resto de los países de la UE. 3 horas después de que terminara el ultimátum dado a Irak por Naciones Unidas, el presidente del Gobierno y los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa y portavoz del Gobierno han vuelto a reunirse para analizar los últimos acontecimientos relacionados con la crisis del Golfo y preparar la reunión de mañana entre los 9 países de la UE. En esta reunión, España reiterará su compromiso con las resoluciones de la ONU, que incluye el mantenimiento del embargo a Irak y de apoyo logístico y humanitario en las operaciones. Además, la coordinadora de padres de soldados enviados al Golfo Pérsico ha acusado ante el Tribunal Supremo de detención ilegal y prevaricación al presidente del Gobierno y a los ministros de Exteriores, Defensa y portavoz. Para nosotros, nuestros hijos están secuestrados, están contra su voluntad, pero quizás más importante es que están contra la voluntad de la gran mayoría del pueblo español. Izquierda Unida ha constituido en todo el país una plataforma por la paz en la zona del Golfo que coordinará todas las iniciativas ciudadanas en demanda de la no intervención de España en el conflicto. Ante la psicosis de desabastecimiento que viven estos días algunos ciudadanos, aquí en nuestra comunidad, el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Garrido, ha declarado a Canal Sur que no hay motivo para tal preocupación. También ha señalado las especiales medidas de seguridad que, en previsión de posibles atentados, se están tomando en las bases militares de Morón y de Rota. Estas son sus palabras. No conviene cambiar los hábitos de compra de los productos de alimentación, ni cualquier otro tampoco, en estos días, porque no hay absoluta necesidad de hacerlo. Y lo único que se consigue es algo que a todos nos preocupa y que al final lo vamos también a pagar entre todos, porque subirán los precios, obviamente, desde el punto de vista de la seguridad ante un atentado que pudiera producirse por algún grupo terrorista o en general por la propia dinámica del desenvolverse de este tipo de acontecimientos. Han llevado a cubrir por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado algunos objetivos, a nadie se le escapa, porque además es visible una presencia de las fuerzas de seguridad del Estado en las inmediaciones de las instalaciones militares, entre las bases militares españolas que son utilizadas también por el ejército de los Estados Unidos de América, Morón y Rota en el caso de Andalucía. En la base de Rota durante todo el día se ha registrado una intensa actividad aérea, principalmente vuelos de reconocimiento, al tiempo que continúan las medidas de seguridad. En el interior de la base de Rota la tranquilidad al menos desde aquí afuera parece total. Únicamente la presencia de aviones y helicópteros en la zona confirma que continúa en estado de máxima alerta. Esta mañana el alcalde de Rota ha decidido incrementar la vigilancia policial y entrevistarse en los próximos días con las autoridades norteamericanas de la base para diseñar un plan común de emergencia y evacuación en caso de que estalle un conflicto bélico. En Rota continúa atracado el portaaviones Príncipe de Asturias, que a final de mes iniciará, según indicado fuentes de la Armada, unas maniobras de adiestramiento en la bahía gaditana. Este mediodía ha llegado al puerto de Cádiz el buque de la compañía transmediterránea JJ Sister, tras haber trasladado tropas francesas a la zona del Golfo. También en Gibraltar ha aumentado la actividad aérea naval en las últimas horas. Esta mañana han llegado a la colonia británica el portaaviones Al Royal, la fragata Sheffield y el destructor Manchester. También permanecen en la roca unos 25 aviones tipo caza y bombarderos que hoy han iniciado unas maniobras en el Mediterráneo. Vamos a conectar ahora con Nueva York para que nuestra compañera Nuria Gispert nos cuente las últimas novedades, a ver si hay nuevas noticias de la Casa Blanca. Buenas noches, Nuria, buenas tardes para ti. ¿Que ha dicho algo nuevo Marlene Fitzwater, George Bush, algo de última hora? Bueno, este mediodía para nosotros, es decir, hace aproximadamente un par o tres de horas, se han producido las primeras declaraciones oficiales. En ellas, el portavoz de la Casa Blanca ha dicho que el que no se atacara inmediatamente ayer, después de la medianoche, no significa que Estados Unidos se encuentre indeciso ante la situación. Fitzwater añadió a continuación que hoy mismo había hecho llegar un mensaje personal a todos los periodistas destacados en Bagdad para que abandonaran inmediatamente la zona. El secretario de prensa de la Casa Blanca también ha dicho que el presidente Bush está tranquilo, que la decisión está tomada y que el desenlace final tan solo es cuestión de tiempo. Mientras tanto, las presiones y los intentos de paz, lógicamente, continúan. Por una parte, en casi todas las ciudades de Estados Unidos se están produciendo manifestaciones a favor de la paz.
Por la otra, todos estamos a la espera de la reunión que se debe celebrar a las 10 de la noche aproximadamente en España, en la ONU, y en la que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas intentará abrir nuevas vías de diálogo para, desde luego, acabar en la paz. Muy bien, Nuria, pues muchas gracias, y si se produce alguna novedad ya conectaríamos de nuevo contigo en directo. Gracias y buenas tardes. Tras el fin del ultimátum, las primeras acciones terroristas no se han hecho esperar. Las embajadas de Estados Unidos y Francia en Quito, en Ecuador, sufrieron sendos atentados con explosivos de escasa potencia. En Panamá, 2 granadas explosionaron en la sede diplomática norteamericana, causando algunos daños materiales. Y por último, 2 cócteles Molotov fueron arrojados tras romper el cristal contra las oficinas de la compañía de la Panam en Turín, en Italia. Estos hechos obligan a endurecer más, si cabe, las rigurosas medidas de seguridad establecidas en numerosos países. Aunque las autoridades norteamericanas dicen que no hay motivo inmediato de alarma, la realidad parece demostrar lo contrario. La policía y agentes de seguridad privados están como las tropas en el Golfo, es decir, en máxima alerta. El FBI ha establecido un puesto de mando para coordinar las actividades antiterroristas en el área de Washington. Las medidas de seguridad han empezado por la Casa Blanca y afectan a edificios públicos, pasos fronterizos, estaciones ferroviarias, monumentos nacionales y, sobre todo, bases militares. En los aeropuertos se demora la salida de los vuelos para poder registrar rigurosamente a viajeros y equipaje. Cualquier lugar o instalación es vulnerable a un atentado terrorista. Por ejemplo, este oleoducto que transporta petróleo desde Alaska y que representa el 12% del consumo del crudo en Estados Unidos. O esta industria, una de las más importantes en producción de uranio y donde se almacenan armas nucleares. Los dispositivos de seguridad también se han reforzado allí donde hay intereses norteamericanos, especialmente en las bases militares. Este es el aspecto que presentaba la embajada norteamericana a las 6 de esta mañana. La alegación diplomática estadounidense ha estado protegida por un fuerte contingente policial a lo largo de la jornada, y el acceso al edificio es, a estas horas, prácticamente imposible. Las medidas de seguridad han alcanzado igualmente a las instalaciones militares y las oficinas de empresas estadounidenses en España. En el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas era percibible un amplio dispositivo policial en previsión de posibles atentados. Iberia ha suspendido hoy todos sus vuelos con Oriente Medio. El resto de las compañías aéreas árabes mantenían una actividad prácticamente nula. La Policía y la Guardia Civil de Málaga han intensificado la vigilancia y las tareas de protección de las sedes consulares de los países implicados en la crisis del Golfo Pérsico ante la posibilidad de atentados terroristas. También están recibiendo protección policial determinados ciudadanos cuvaitíes residentes en la Costa del Sol, así como ciudadanos de otros países árabes. En el aeropuerto de Málaga, uno de los de mayor tráfico aéreo de la península, se han incrementado las medidas de vigilancia durante estos días. Los controles de pasajeros se han intensificado tanto en la zona nacional como internacional. Al igual que en el aeropuerto, otros puntos estratégicos, como los puertos marítimos, son objeto de especial vigilancia. A estas medidas de seguridad se sumará en los próximos días la llegada de refuerzos policiales a Málaga procedentes de otras provincias. El mundo esperó en vano esta madrugada un gesto que abriera el camino de la paz. En algunos países la espera se produjo en la misma calle. Hogueras para combatir el frío, oraciones, ceremonias religiosas para reafirmarse en la fe y cirios encendidos fueron algunos de los testigos en la calle por la defensa de la paz. Países y que constituye el mayor despliegue militar. Son imágenes de la cuenta atrás y de la esperanza. Madrugada en Hong Kong, Israel, Gran Bretaña, Estados Unidos, España e Irak. En la Ciudad del Vaticano, a las 6 de la madrugada, el Papa Juan Pablo II rezaba por la paz en su capilla privada. Después, redactó cartas para George Bush y Saddam Hussein. A Saddam le pidió un gesto generoso y a Bush le recordó que la guerra no es la solución adecuada. No solo los políticos y los manifestantes montaron guardia a la espera de la hora H. Los medios de comunicación, en especial las emisoras de radio y de televisión, estuvieron pendientes en todo el mundo del final del plazo marcado para la guerra.
Acaba en este momento de dar las 6 de la mañana y por tanto acaba de concluir el plazo dado por la ONU para que Irak abandone Kuwait. This is a live special report from AP Network News. Crisis in the Gulf. The deadline passes. I'm Bob Moon. It's 8 o'clock in the morning in Baghdad. The deadline has passed. CNN's Bernard Shaw is joining us with the latest. Bernie. Desde ahora mismo, desde ya, los Estados Unidos y sus aliados podrían hacer uso de la fuerza contra Irak con el amparo de las Naciones Unidas. Canal Sur fue la única televisión en España que ofreció un informativo especial a las 6 de la mañana, y en el panorama internacional una excepción significativa. Radio Bagdad, la emisora oficial iraquí, en su boletín de esa hora, las 8 de la mañana en aquel país, no hizo ninguna mención al ultimátum de las Naciones Unidas. Vamos a centrarnos ahora en la actualidad de Andalucía. Las investigaciones sobre el plan de empleo rural que lleva a cabo la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se han extendido a municipios de otras provincias andaluzas. Concretamente, ¿a cuáles, Carlos María? A las de Córdoba, Almería, Málaga y Granada. Por su parte, jornaleros y concejales de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Pinos Puente, en Granada, han decidido continuar encerrados en reivindicación de una inversión de 600 millones para paliar la situación de los jornaleros del municipio. Según fuentes de la Fiscalía del Alto Tribunal Andaluz, las